Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay 1050 AM, bienvenidos a la máquina de pensar. ¿Cómo están? Espero que soportando esta ola de calor que ya casi es un tsunami, pero tranquilícese, le digo yo a Gonzalo Gervás, que está manipulando los controles de la máquina de pensar, tranquilo porque está lloviendo, ha llovido y esto en algún momento va a pasar. Como dicen siempre que llovió paró, bueno, el calor, debe haber algún refrán de eso que dice, en algún momento va a pasar, ¿no? O sea, hay que tener esperanza, dijera el amigo Gonzalo Gervás. También quiero decirles que tenemos al flaco Germán en la puesta a punto de la producción del programa, y quiero decirles que ustedes saben, la máquina de pensar va de lunes a jueves. Hoy es el último día, el último caluroso día aquí en Radio Uruguay. Vamos a hacer un programa similar en el sentido de un programa especial dedicado a un solo artista. Le quiero dar la bienvenida a Fernando Álvarez Cosi. ¿Cómo anda, Fernando? Bien, bien. Gracias por invitarme. Fernando Álvarez Cosi es un videoartista, un diseñador gráfico, un artista visual. Tiene más de 40 años en el tema que es un tema que es amplio, ¿no? Que tiene que ver con los límites del arte, el videoarte. Sí, siempre trabajé entre límites del lenguaje, entre varios lenguajes al mismo tiempo, ¿no? Es un error de repente desde el punto de vista de marketing, porque hay que explicarlo, por ejemplo. Cuando me encasillaron como dibujante salté como videísta, y cuando me encasillaron como videísta me puse a hacer instalaciones y bueno, y así. Y diseño gráfico también, ¿no? Y diseño gráfico, que es lo que hago para poder vivir. No, y también trabajas en el Museo Nacional de Artes Visuales. Sí, en el área de la parte de audiovisual del museo, que desde el año 97 que estamos ahí. Gracias a una donación que hizo la empresa, no sé si puedo decir un nombre, diga Mitsubishi, una empresa japonesa, y el gobierno japonés, una donación que fue una isla de edición en su momento era la última tecnología, pero ya se estaba pasando a digital, una isla de edición Betacam, análoga, que nos permitió, registrar con las cámaras toda la actividad del museo del 97 hasta ahora. Y además prestar la isla para algunos artistas que la usaron para hacer ediciones de sus videos y sus cosas. Vos comenzaste, digamos, yo estaba un poco repasando tu carrera y tu actividad artística, y no suele ocurrir, me parece, acá en Uruguay, casos de alguien que por un lado es pionero en una materia, por ejemplo el videoarte, y a la vez puede decir que ese videoarte ya murió. O sea, es pionero y casi lo inventé y lo maté. Sí. No, cuando yo digo que murió como murió la pintura, digo, son esos muertos que siempre siguen existiendo. Lo que pasa es que el videoarte como forma, digamos, como género así militante de alguna manera, fue muy importante en el Uruguay en los 80 porque es lo que digamos, hubo que imponerlo como un género artístico. Sí, estamos hablando siempre de géneros que de alguna forma son periféricos y están tocando un arte que puede ser el arte visual, con la música, con la danza. Fíjate que en los años 80 no podías hacer una muestra de videoarte porque no existían los lugares con la tecnología adecuada para mostrarlo. O sea que vos no solamente tenías que tener el equipamiento para hacerlo, sino además los monitores o los proyectores o lo que fuera para exhibirlo al público, y era demasiado pedir, ¿no? Entonces se hacía muy difícil. La única forma que teníamos de mostrarlo era a través de los institutos culturales extranjeros que tenían cierto equipamiento, por lo menos una sala de actos con una pantalla que permitía hacer. Estamos hablando de la era pre-PC, donde no había computadoras portátiles, entonces no había monitores, que estamos acostumbrados a que haya muchos monitores, digamos. No, se pasaban. La primera vez que mostré video a público fue en Cinemateca Uruguaya, y lo hicimos con un televisor que tuve que llevar de mi casa, el primer televisor color. Entonces una mujer que estaba, me acuerdo todavía de eso, que estaba en la sala chica de Cinemateca, ahí en sala 12, dice, pero para ver televisión me quedaba en mi casa. Y le digo, bueno señora, si usted quiere ver televisión vaya a su casa, porque acá televisión no va a haber, acá va a haber un video que lo hicimos nosotros, que la única forma de proyectarlo es a través de un televisor, porque no hay otra tecnología. Claro. No, pero aparte la idea misma de trabajar esas fronteras, se me ocurre que puede ser parecido, una experiencia similar a la de Clemente Padine y su poesía visual, digo, ¿no? Donde en algún momento alguien te puede decir, eso no es cine,
y otro te puede decir eso no es poesía y eso no es arte, bueno, ¿no? Sí, somos todos herederos de la vieja vanguardia que ya, digamos, creó escuela, ¿no? Por eso ahora no se puede hablar del término de vanguardia. Hay ya una escuela generada a través de lo que sí hicieron en otras épocas en Europa y en Estados Unidos, otros artistas que en sí en su momento fueron vanguardia, pero nosotros somos los hijos, los nietos de Duchamp, digamos. Los nietos de Duchamp. Vos planteás que Marcel Duchamp es el que abrió todo, o el que cerró todo. Marcel Duchamp es el que abrió y cerró el arte en el siglo XX, ¿no? Es decir, no hay otro artista más importante que Marcel Duchamp en el siglo XX. Eso creo que hay gente que lo discute todavía, pero yo creo que no hay manera de discutirlo. Te puedo preguntar por qué, porque aquí también por estos micrófonos han pasado gente que ha dicho que Marcel Duchamp cerró precisamente y se terminó el arte con Duchamp. Porque Duchamp, él dijo una vez que él tuvo en su vida solamente 13 ideas. Pero de las 13 ideas que tuvo, cada una de esas ideas abrió un camino en el arte contemporáneo. Fíjate vos que vos decís, a ver, ¿qué forma hay de arte contemporáneo actual? Puede ser el arte corporal, digamos el body painting y jugar con el cuerpo como ya lo hizo Duchamp, cuando se cortó en la cabeza, se hizo una estrella en el pelo y se tiñó el pelo de colores y sacó fotos con eso. La música aleatoria. Duchamp tuvo en principio del siglo XX ya tenía composiciones de música aleatoria. El cine experimental, está bien, Méliès es anterior a Duchamp, pero Méliès está todavía dentro de la cosa circense y el espectáculo, digamos. Y una narrativa también. ¿no? Hay una narrativa. Y Duchamp, el cine de Duchamp era un cine absolutamente abstracto. Que después, bueno, los de década del 20 y del 30, los alemanes, y los surrealistas, que volvieron un poco a la narración, desarrollaron más. Pero, y así como eso te digo... la instalación, por ejemplo. La instalación también. Ahí está, el gran vidrio famoso de Duchamp, no es otra cosa que una obra que nunca se termina, que él nunca quiso terminar. Y la última obra que dejó, que se conoció después de muerto él, que es una instalación que no me acuerdo del título, que se ve a través de un ojo de una cerradura. Ves un cuerpo de una mujer tirado con una lámpara en la mano. En el pasto, ¿no? Sí, en el pasto. Y así todo lo de él. Entonces, el ready-made, que es lo más importante que ha hecho. Él inclusive cuando lo hacía no se definía como artista. Para él eso no era arte. Pero nunca dejó de no estar dentro del circuito artístico. Yo no conozco demasiado la vida de Duchamp, pero creo que, te pregunto, si él no empezó con un arte, digamos, como venía el arte, y en un momento en el sentido él pintó. En el sentido de la mano, en el sentido de la habilidad manual de lo tanto que es él como el hermano que era escultor. Hasta que en un momento dijo nada, con la mano ya no se hace más nada. No, claro, porque había una frase en Francia que se acostumbraba a decir en esa época, que es tan estúpido como un pintor. Cuando se referían a alguien que era estúpido, decían, es estúpido como un pintor. Entonces él dice, yo soy pintor, soy artista y no me considero estúpido. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que me crean de que no soy estúpido porque pinto? Y bueno, sus últimos cuadros, el desnudo bajando la escalera, que fue su pintura más rimbombante y que fue un éxito en el Armory Show en Nueva York, que fue la exposición que genera en Estados Unidos y precisamente en Nueva York en los artistas del lugar, que los ubica en su tiempo, ¿no? Porque hasta ese momento los norteamericanos estaban un poco mirando hacia el campo, los grandes paisajes, esa cosa grandilocuente que siempre tuvieron los yanquis, pero Duchamp les trae esa cosa y les pudre el bocho, y a partir de ahí en Estados Unidos la vanguardia, más cuando Duchamp va a vivir a Estados Unidos, y después en la guerra, que van todos los grandes artistas a vivir a Nueva York, el polo se transforma Nueva York en el polo cultural, ¿no? Y Duchamp estuvo en Buenos Aires, estuvo 8 meses viviendo en Buenos Aires. Hasta hace poco no se sabía qué es lo que había hecho Duchamp en Buenos Aires. ¿Cómo había hecho para sobrevivir? A raíz de la muestra que se hizo en el PROA hace 2 años, creo.
En el catálogo se explica bien, hay cartas de Duchamp de las cosas que veía en Buenos Aires, muy interesantes, muy interesantes. Alguien que se dedicaba también a jugar al ajedrez para sobrevivir también, ¿no? No, él le apasionaba el ajedrez y después dejó de hacer arte para jugar al ajedrez, pero como ajedrecista no fue tan bueno que como artista. Pero creo que escribió libros teóricos sobre ajedrez, ¿no? Una vez hablando con Henry Trujillo, que es un escritor que le gusta mucho el ajedrez, conoció en Buenos Aires a Capablanca, que era uno de los más importantes ajedrecistas. Bueno, Henry no podía creer que el libro de texto de ajedrecístico que había leído Duchamp era el mismo Duchamp. Pensaba que era otro Duchamp, claro. Claro, ese. No, él quería hacer en Buenos Aires una gran exposición de arte contemporáneo y traer obras de Brancusi y de Arp y de toda esa gente. Hubiera sido, si él lo hubiera logrado hacer en Buenos Aires en 1918, una gran muestra de arte vanguardista, yo creo que todo el arte del Río de la Plata hubiera sido otro. Distinto, claro. Hubiera sido diferente. Sí. Y es una lástima que no lo logró porque todavía Buenos Aires, él decía que era muy provinciana. Había mucho dinero, había mucha fastosidad, claro. Nunca había comido más rico que en Buenos Aires, decía, por ejemplo, y él iba a las tiendas y conseguía hasta la pasta de diente que él usaba en París, estaba en Buenos Aires, claro. Pero la gente era muy provinciana y no entendía muy bien de qué venía todo eso de que él hablaba. Inclusive también se quejaba de la condición de la mujer en Buenos Aires en esa época, que era una mujer muy sometida a los varones y que en todos lados había nada más que hombres. Las mujeres no salían a la calle prácticamente. Si uno ve los edificios que hay en Buenos Aires, hace poco estuve en un museo y queda claro que en esa década, en 1910, 1920, era tal la plata que había en Buenos Aires que se estaba haciendo todo de acuerdo, digamos, ese sueño burgués de hacer todo de acuerdo a París. Y lo ves, todavía queda parte de eso. Museo, concretamente estuve en el Museo de Cerámica, ¿no? Entonces es una finca hecha por arquitectos franceses, pero desde París, sin venir aquí ellos, ¿no? Bueno, Montevideo también tuvo algo de eso, claro. ¿No? Más que nada con los italianos, no tanto con los franceses. De repente la arquitectura, que venían arquitectos italianos y traían el mármol de allá. Sí. En este caso era sorprendente porque hicieron una casa para exhibir arte, pero los arquitectos no estaban, sino que estaban allá en París. Era una época que, a pesar de la mentalidad provinciana de la zona, que creo que todavía la seguimos manteniendo a pesar de la globalización, pero también son provincianos los yanquis, ¿no? Nada más provinciano que un norteamericano. Sin embargo, a partir de ese provincianismo, los tipos elaboraron toda una cultura propia sumamente interesante. O sea, que eso no quiere decir nada. Pero no, porque a veces también ocurre que una sociedad puede ser provinciana, pero dejan un sector, como pasa creo en Estados Unidos, abierto a, ¿no? Como un sector. Lo que pasa es que los norteamericanos nunca perdieron York, una cosa importante que es la curiosidad. Es una sociedad curiosa. Nosotros estamos perdiendo la curiosidad, ¿viste? Como que no nos importa nada, no nos interesa más nada, estamos como, no sé, como distraídos. Yo lo que noto, que me parece que ahora estamos en un momento que estamos distraídos. No sé bien por qué causa, pero está todo el mundo pensando en otra cosa. Yo lo que noto, pero eso puede ser, digo, capaz es otra impresión, que es, viste que hay unos chiquilines con el déficit atencional, que precisamente los gurises que están sometidos a tanto impulso, les cuesta estar más de 3-5 minutos atendiendo algo. Bueno, yo noto eso como que... O estamos en la depresión total, o en la hiperactividad, pero al cohete, ¿no? Porque no para nada concreto. Que se está atendiendo a otras cosas que uno dice, pero que no son... O sea, no hay una jerarquía entre lo que es frivolidad total y cosas que pueden ser... Bueno, precisamente en el videoarte, una de las cosas que nos pasó siempre, es que nuestros trabajos, si bien tienen que ver con un lenguaje que utilizaba tecnología que también la usa la televisión, eran un producto antitelevisivo por excelencia. Entonces los videoartes son tal vez más lentos, más concentrados. 5 minutos de un videoarte puede parecerte una hora. Claro. No tiene el lenguaje del videoclip, a pesar de que el videoclip se basa en toda la historia del arte y del cine experimental, para venderte un disco. Hay cosas que realmente, bueno, hay que reconocer. Digo, que te vendan un disco a través de un videoclip que técnicamente y conceptualmente
toma de todas las vanguardias cinematográficas, quiere decir que de alguna manera esas vanguardias se asimilaron, la sociedad las asimiló. Y eso está bueno, porque era lo que se quería. No sé si era para vender discos, pero bueno. Yo te iba a decir, porque en general el arte no se hace con un fin, sino precisamente lo fundamental del arte es precisamente esa dificultad para ver qué fin tiene, o sea que es un fin en sí mismo. Claro, pero fíjate que en el año 30 o 29 o 28, no sé cuándo fue que se estrenó El perro andaluz, fue un escándalo, rompieron, el público rompió la sala de cine. Y hoy en día con ese lenguaje te venden un disco en MTV. Entonces vos decís, quiere decir que entonces la gente, el público asimiló ese lenguaje. Bueno, desde el punto de vista, digamos, de la gramática, claro, de bancarse. La gente lo entiende ahora, no le parece una cosa tan loca, tan rara. Y tampoco exige, digamos, que haya una correlación exacta, ¿no? Sino que toleramos más esa lluvia o esa, digamos, ametrallamiento de el hecho de que no sea lineal lo vemos en películas de Hollywood que son sumamente complejas desde el punto de vista de narrativa, de la narración, y no son para nada vanguardistas, son de la industria, ¿no? De la edición. Yo ayer estaba viendo por 50ª vez una película que da un poco vergüenza, pero en realidad la veo siempre, es Bourne, el ultimato Bourne, la supremacía Bourne, es una de esas tres Bourne, ¿no? Y la miraba solamente desde el punto de vista de la edición, ¿no? Y porque la historia es siempre la misma, un tipo que lo van a matar, va a ir a una estación Waterloo en Londres, que es impresionante, y la edición es una cosa increíble, ¿no? Y precisamente si hay algo que no tiene es continuidad para generar esa hay una enorme complejidad en la industria audiovisual. A mí me interesaba, Fernando, un poco, por eso te quería conversar de Marcel Duchamp, porque me parece importante, pero si te parece lo hacemos después de la pausa. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Marcel Duchamp como que es el último que dice, bueno, no hay que hacerlo con la mano, sino que hay que hacer arte a través de otras cosas. Por eso el mismo capaz que decía que se había terminado el arte como venía y comenzaba otro tipo de arte. Y esa discusión, el tema de la habilidad manual o no la habilidad manual, el tema de la instalación, la gente que hace instalaciones, está ahora, o sea, eso que dijo Duchamp hace 100 años, está ahora, y no solamente está ahora en Uruguay, sino que está en otros países. Después de la pausa continuamos aquí en La Máquina de Pensar, hablando con el artista visual Fernando Álvarez Cos. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos aquí en La Máquina de Pensar con Fernando Álvarez Cosi. Obviamente la conversación sigue fuera de micrófonos. A mí me interesaba un poco, para seguir esta línea, hablar de Marcel Duchamp en el sentido de que con él se termina una forma de arte y comienza otra, ¿no? En ese salto, digamos, a ver si puedo ser claro y si puedo ser, sobre todo, si ser correcto. No es solo Duchamp. Ya venía desde fines desde el impresionismo. Dentro del post-impresionismo hay un tipo como Seurat, por ejemplo, que si lo analizás bien fríamente no tiene nada que ver con el impresionismo. Es un tipo sumamente analítico y que pinta en base a puntitos de colores. Hoy en día, digamos, es lo mismo que ves si agarras con lupa cualquier fotografía impresa. Como hacer verde, simplemente poner un puntito amarillo y uno azul al lado de... O sea, lo hacía manualmente, lo cual era como una demencia, ese puntillismo que era de alguna manera una forma de pintar sumamente analítica. No hay pasión, no hay emoción, no hay nada, es simplemente lograr hacer un color en base a puntos de otros colores y que de lejos uno vea un verde cuando el verde no está, y jugar hasta dónde podía lograr eso y hasta dónde no podía, ¿no? Jugar con el límite de llevar el impresionismo, digamos, hacia lo último. Y a partir de ahí hay toda una línea analítica dentro del arte, que va en contra de la otra línea que es, digamos, la expresionista. El arte siempre tuvo dos vetas, una veta dionisíaca y una veta apolínea. Y en el caso del Uruguay, por ejemplo, está bien claro. El principal artista apolíneo que tenemos es Torre García. Y por el otro lado está Cunio, que es completamente dionisíaco en el sentido de que es un expresionista. Lo mismo Figari.
A pesar de que Figari era, más allá del pintor, era un tipo que tenía, bueno, una cantidad de ideas respecto a la educación y otras cosas que no viene el caso, pero el Torres García es el principal, digamos, artista analítico que tuvo el Uruguay. Y hasta ahora creo que no hubo otro. El tema es cuando se deja, lo decíamos fuera del micrófono, y eso Marcel Duchamp dice, bueno, la mano ya claro, no va. se puede hacer arte y empezás a hacer arte sin tener que fabricar un objeto. Sin tener que tocar vos la materia y entrar en lo físico, en lo matérico, sino a través de una operación mental, digamos. Él toma el famoso urinario y lo lleva a un concurso de artes plásticas, por supuesto se lo rechazaron, pero ese urinario generó eso, ahí arranca el hecho de, bueno, yo soy un artista y yo soy consciente de que el contexto es lo que hace a la obra también, claro. No solamente la obra en sí. Si yo este urinario lo pongo en un baño, es un urinario. Si lo pongo en un museo, lo ven como una obra de arte, aunque no lo sea. No, pero aparte, digo, si lo pongo en un museo, estoy queriendo decir muchísimas cosas, claro. Y estoy tratando de hacer una operación mental para que mueva los cimientos de la gente y se plantee qué es el arte y qué es el contexto. Y todo eso que parece ya etapa superada y cosas del pasado, sucedió hace poco que a alguien se le ocurrió en Maldonado, un artista que vive en Maldonado, se le ocurrió poner italiano, se le ocurrió poner un urinario y armó flor de escándalo en la intendencia municipal, como si fuera París de 1914. Sí, puso en los patios de la Casa de la Cultura y hubo quejas y lo retiraron claro. Porque estaba un urinario en medio de la Lo cual es genial, porque él tendría que haber documentado. Esa era la obra, ¿no? Exacto. Esa era la obra, no el urinario en sí, sino que todavía hoy día se puede hacer eso en algún lugar donde la gente está desinformada o distraída o no tiene la cultura suficiente para entender esos resortes, digamos, expresivos, y genera la misma controversia. Genera la misma, digamos, impacto o la operación mental que es la que quería hacer cuando este hombre Duchamp hizo eso. Con esto, ¿qué quiero decir? En la década del 2000, acá en el siglo XXI aproximadamente, hubo alguna, creo que a partir del gobierno del Frente Amplio, no quiero decirlo porque 2005, hubo un debate soterrado entre la gente que planteaba la plástica, o sea, en el sentido de que la habilidad manual para pintar, y la gente que planteaba la instalación. Y lo que se planteaba era que, entre otras cosas, se decía que las dos líneas podían convivir, pero como que una había superado a la otra y había ocupado todos los espacios. Hay un montón de artistas que se quejan de que en los concursos, en los salones, en las bienales, en todos lados se prioriza el tipo de arte que podríamos llamar postconceptual, y no la pintura y la escultura tradicional. ¿Pero qué sería el arte postconceptual para los amigos? Porque no es el conceptualismo aquel ortodoxo, ¿no? Que se desarrolló en el año 68, que fue el último ismo realmente importante, porque después los otros ismos que vinieron después fueron más bien moda, pero el conceptualismo ortodoxo, de Kamnitzer, por ejemplo, ¿no? No, Kamnitzer yo lo considero un post-conceptual. No, yo me refiero a Kossuth, por ejemplo. Un personaje que Kamnitzer no admira para nada, pero que a mí me parece que es uno de los tipos más interesantes dentro del conceptualismo. Para Kamnitzer, Kossuth es un formalista, porque no tiene sustancia ¿Y qué hacía política. Kossuth? Kossuth, por ejemplo, trabajaba con el concepto de tautología. ¿Qué es? Por ejemplo, hacía una frase en neón que decía: esta frase contiene 8 palabras, y de repente vos la contabas y eran 8 palabras, y no era otra cosa más que eso. Entonces era como una cosa críptica, que como una serpiente que se muerde la cola, queda siempre en lo mismo, y generaba como una especie de incógnita. ¿Qué quiere decirme este tipo con eso? O cuando hace una silla, pone una silla real, pone una silla fotografiada, y el concepto de silla es el diccionario, por ejemplo. Ese tipo de... O cuando alguien decía, bueno, en vez de hacer la obra, es que la escribía en un papel, y que la gente se la imaginara como quisiera. Entonces, bueno, decía, bueno, pero eso es literatura. Bueno, sí, puede ser. También la performance puede ser teatro. Y todo está jugando en esos límites. Sí. O la poesía visual también puede ser. La poesía visual también puede ser arte geométrico. Está jugando con letras que de alguna manera no es texto, pero sí es texto al mismo tiempo. Pero lo importante era que había una necesidad en el siglo XX
generar un arte diferente, un arte nuevo. Y bueno, creo que eso en parte se logró y en todas las disciplinas, porque también pasó en la música, con la música aleatoria, la música electrónica, pasó en la danza, con la danza a través de Merce Cunningham, que justamente era pareja de John Cage, nada menos, y entre ellos dos revolucionaron la música y la danza por su lado, con conceptos que dejaron de lado por completo el ballet, que hasta hace poco la danza, ay, me quedé bacheado. Digo que la danza moderna, por ejemplo de Martha Graham, era todavía una danza que tenía como un argumento. Los ballets contaban una historia, una cierta narrativa, y tenía que ver con cosas, con mitos griegos, de repente, con cosas así. Todo hecho con una coreografía muy moderna, nada que ver con la técnica clásica, se manejaba en otros conceptos. Pero Merce Cunningham rompe hasta con eso. Hace un tipo de danza completamente abstracta, donde los movimientos valen por sí mismos, no porque signifiquen que estoy triste, que estoy alegre, que me duele algo, que no estoy expresando nada en concreto, pero es imposible no expresar, y eso es una cosa que se descubrió, y también los artistas plásticos conceptualistas descubrieron que la monosemia y la tautología, lo único que lograban en el espectador era un grado de contemplación como si estuvieran ante algo esotérico. Entonces la gente le ponía lo que no tenía la obra. Es la idea, digamos, del arte o de la obra de arte donde parte de la creatividad o mucha de la creatividad se desafía al espectador, o sea, la tiene que poner el espectador. Yo creo en eso, sí. Yo creo en eso. Entonces, yo creo que la obra se completa con el espectador. Siempre se completó con el espectador, ¿no? Sí. Siempre, digamos, de bueno, no, hay artistas que no, hay artistas que les molesta que el discurso que hacen no se entienda como ellos quieren. Pero siempre, digamos, hubo múltiples lecturas y siempre hay se completa. Lo que pasa que no es lo mismo que se complete un 50% por decir algo, a que sea un 1% y el 99% restante tenga que ponerlo el espectador. Estoy siendo muy grosero, pero no sé el porcentaje, pero pero cuando uno ve un cuadro que es como lo vi yo en la Reina Sofía, por ejemplo, que es simplemente un lienzo blanco que está cortado, tiene un corte, un tajo nada más. Ahí obviamente el pintor, claro, hay toda una cuestión que te está desafiando a que vos le encuentres un significado y que te mueva. Obviamente, dependiendo de cada espectador, eso va a tener una impresión mayor o menor. Hay algunos que van a quedar muy impresionados. Y sin embargo, a pesar de eso, la obra de Fontana, comparada con la obra más ortodoxa del arte conceptual, Fontana sigue siendo un renacentista. Claro, porque en realidad esto que estamos hablando y que empieza con Duchamp, digamos, no es estático, sino que se va desarrollando. Entonces, llegamos ahora, que al 2011, yo te comentaba fuera de micrófonos, donde un artista como David Hockney hace una exposición en Londres y dice en el catálogo, bueno, aquí hay cuadros o hay obras hechas por el artista, ¿no? Claro, ahora es como un valor, claro, el valor artesanal de la obra. Exacto. Estas obras que van a ver ustedes están hechas por mí, por el artista. Entonces le preguntaron, ¿pero porque hay otras obras que no están hechas por el artista? Sí, en Londres hay otra exposición, dijo, con que se está exponiendo y ninguna de las obras fue hecha materialmente por el artista. Fue diseñada por él. Y entonces pero no hechas por él. Refería a Damien Hirst, que es alguien que hizo, entre otras cosas, pero bueno, pero ¿qué es diseñar algo sino hacerlo? Del punto de vista del concepto, es que lo más importante, la obra es tuya, aunque la haga otro. Porque el otro va a hacer lo que tú le haces. Es como en el teatro. El autor y el director de la puesta en escena son los creadores de la obra. El actor puede agregarle algo propio, no digo que no, pero el actor lo único que hace, en cierta forma, es la realización, lo que ya estaba escrito y pautado. Hay obras que no, que dejan más libertad para que el actor improvise. Bueno, también en el arte puede suceder que hay artistas, bueno, el grado máximo de improvisación, pero con una idea muy firme, era Pollock, ¿no? Él no podía controlar mucho los chorretes que caían sobre el cuadro, pero
pero sí podía, hasta cierto punto parecía una cosa que era un caos, pero no era tan un caos, él de alguna manera lo manejaba. Sí. Pero ahí, digo, en el caso de Jackson Pollock, por ejemplo, hay una materialidad donde él va haciendo su pintura, claro, que en realidad no está pintando, está tirándole con un tarrito de por eso Kossuth decía que lo importante de Pollock era que él había logrado una forma de pintar que no se había hecho hasta ese momento, que era pintar chorreando pintura sobre la tela apoyada en el piso. Pero cuando él terminaba el cuadro y colgaba el cuadro en la pared y lo ponía en un marco, él ahí se estaba traicionando a sí mismo y estaba aceptando la tradición europea y renacentista de la pintura. Vos decís que mientras estaba pintando, atención, porque aparte creo yo, ¿no?, que no pintaba con pincel, sino que iba tirando chorritos. A veces con el pincel chorreaba, pero a veces con la lata tiene un agujero abajo y iba con esa lata. Y iba goteando por todo el cuerpo. Apretaba pomos, eran varias, tenía varias técnicas. Pero creo que tal vez la obra de él tendría que haberse mostrado, la tendría que haber hecho en el piso. No haberla claro, porque él la pintaba en el piso, ¿no? Claro. El expresionismo. Pero lo que pasa es que al colgarla en la pared es donde se genera ese extrañamiento, precisamente. Porque si la dejas en el piso, es obvio que fue pintura chorreada. Claro. Pero si la pones en la pared, el observador ya lo analiza desde otro punto de vista. Cree que había otra pero de alguna manera era un pintor clásico, a pesar de ser todo lo que hacía era un pintor clásico. A mí me ha pasado, te lo digo, Fernando, y por eso digo obviamente que vos sos un artista visual y toda esta conversación extensa que pasa en torno al tema de la manipulación del arte o no tiene que ver también con el videoarte. Alguien te podía haber dicho, vos lo único que hacías era filmar y no, pero antes de filmar hice muchas otras cosas. Yo hice, por ejemplo, yo tuve una etapa de dibujante que hacía dibujos a lápiz, con lápiz muy finito, muy lápiz 3H, 4H, ¿viste? Y sobre hojas blancas muy grandes, ¿no? Cada vez más grandes. Empecé con dibujos de 20 por 20 centímetros y terminé con un dibujo de 3 metros por 1 metro y medio. El de 3 metros por 1 metro y medio, ni yo mismo supe exactamente lo que estaba dibujando, porque la idea era que el espectador tuviera que armar el dibujo en su cabeza, porque no se podía ver en la totalidad. Porque si te alejabas para ver el cuadro entero, la línea desaparece. Ah, porque era muy fina. Entonces ahí había que verla de cerca. Y de cerca era seguir con la vista la línea, pero cuando llegabas a los 2 metros y medio, ya te olvidaste lo que habías visto en el... Supuesto. Sí. Bueno, entonces, la idea era esa de hacer... Bueno, ahí tenés, por ejemplo, esa es una obra que estaba basada en una idea concreta, cuya realización técnica la podía haber hecho yo, la podía haber hecho otro. Y eso no variaba. La hice yo porque era más fácil hacerla yo que mandar a hacerla a otro. No, claro, pero aparte de ahí algo habría también digamos, de aura, dijera Benjamin, algo... Era un dibujo como técnico, ¿sabes? Eran técnico. Planos unidos con sugerencias de tornillos y de cosas así, pero no había ninguna figura humana. Como mi hijo, cuando mi hijo chiquito tenía 5 años, un día veo un cuadro de Torres García y me dijo, ¿y ese plano de sofá? ¿Quién lo hizo? Después de la pausa, amigos, continuamos con Fernando Álvarez Cossi, no con mis chistes malos, sino hablando sobre videoarte y sobre arte contemporáneo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos aquí con Fernando Álvarez Cossi. Estábamos hablando de arte, estamos hablando de esto, del arte. Estamos hablando mal de los artistas, ahora vamos a pasar a hablar bien. o en todo caso vamos a hablar mal, pero sin dar nombre. Sin dar nombre, no importa. Yo doy nombre, yo no tengo problema. Está bien. Fernando Álvarez Cossi, videoarte. Vos te dedicaste al videoarte, entre otras de tus experiencias y expresiones como artista. Y mi pregunta era, ¿cómo influyó en el videoarte, internet, la personal computer, el PC, la computadora, en estos más de 40 años que estás? Y bueno, ahí mutó esa cosa que venía del cine experimental, por un lado, y por otro lado venía de la performance y del happening de los años 50 y 60, y mutó hacia algo más tecnológico, digital. Ahora hay una cantidad de cosas interesantes desde el punto de vista del recurso. Todavía no hay un artista que sea el Picasso de eso, digamos así. El videoarte sí ya tiene sus Picassos, ¿no? No hay duda que un tipo como Bill Viola, por ejemplo, es una de las expresiones más altas que tuvo el videoarte.
Hay otros nombres también, pero yo será porque me gusta el video, pero creo que es interesante que ya el videoarte llegó a una mayoría de edad y logró los personajes que digamos son referentes, como en la pintura son fulano y mengano y sutano. Y en el caso, porque digo, al preguntarte de internet y de la computadora, el personal computer, y esto que está diciendo vos de la tecnología, el tema es que me parece a mí, como en otras ramas del arte, los adelantos tecnológicos no siempre llevan un adelanto del arte, sino a veces, muchas veces, como que la máquina constriñe más la expresión. Muchas veces los artistas tienen que romper, ¿no? Se da el caso de que ahora están haciendo, mucha gente está haciendo animación a través de programas, de software, y lo que logran son cosas que del punto de vista conceptual, digamos así, no están demasiado lejos de las películas de Richter en los años 20. Entonces vos decís, está bien, quedan más prolijas, más perfectas, pero conceptualmente es lo mismo. Entonces, yo creo que hay que esperar, todavía no hay... Internet, en el fondo, no. Cuando recién surgió Internet, hubo muchos artistas que se largaron a una cosa que se llamó NetArt, ¿no? Que hacían que las páginas web fuesen páginas como desconcertantes, o sea que vos entrabas a una página y no sabías donde tenías que apretar y apretabas acá y pasaban cosas extrañas y se te desarmaba la página, se te caían las letras, cosas así que a la gente la ponía muy nerviosa, y eran obras de esta gente que empezaron como hackers primero y después se transformaron en artistas. Pero eso fue una cosa como que ya como que pasó también, ¿no? Pasó cuando viene una tecnología nueva, viene esa especie de encantamiento con la tecnología nueva, y pasó también con el videoarte, ¿no? ¿Cuál era el encanto del video? El encanto del video era que uno podía usar una cámara y estar viendo en el momento lo que estaba haciendo. Antes de eso, en el Super 8, yo hice algunas películas en Super 8, pero muy caseras, y tenías que mandar el rollo a la Kodak, y la Kodak lo mandaba a Estados Unidos a revelarlo. Y tenías que rezar de que lo que viniera fuera tu película, y no como le pasó a un amigo que cuando va a ver la película era una familia, ¿cómo se dice ahora? Afroamericanos. No voy a decir negros porque si no se una familia de afroamericanos paseando por Miami, el tipo se quería morir. ¡No, mi película! Seguramente esa familia tendría la película de él. Bueno, se generaba una cosa rara con esa tecnología, pero el video tenía esa posibilidad de tener lo inmediato, ¿no? Claro. En general, digo, porque pienso, por ejemplo, en el cine. El cine mudo llega a una libertad sorprendente, ¿no? En Europa sobre todo, y después cuando viene el sonoro, que sería un avance tecnológico, restringe la forma de... Y bueno, empezando el cine musical, porque claro, como había sonido, pero al haber sonido también no puedo, se escucha la cámara, no se puede mover, como decían, ¿para qué cuando cierro una puerta? ¿Para qué pongo el sonido de la puerta? Salvo que a mí me interese que sea un portazo expresivamente. Lo ideal sería que la puerta cuando se cierra no tenga que ser bloom. Claro. Se le llamó talkies porque encima conversaban de más, y bueno, cantando bajo la lluvia, hace toda una parodia de todo eso. Bueno, pero tal es así que los críticos de arte, los críticos de cine uruguayo, son todos críticos literarios. ¿En qué sentido? Toda la crítica de cine de la década de la generación del 45, toda gente que viene de la literatura. Entonces, cuando ellos veían una película, yo qué sé, ponele, en aquella época ya existían películas extrañas, de Cocteau, por ejemplo, o de Dalí o de Buñuel, o Warhol también, no las entendían porque ellos estaban formados en la idea de que el cine es una forma de narrar, y bueno, y si como si fuera una novela. Sí, claro, como si fuera una novela. Y hay un cine que también tiene una estructura que es poética, que no es narrativa. Entonces, ese cine es el cine llamado cine experimental. Se estructura como poema. Pero acá me parece que había una cierta tradición de Buñuel, por lo menos es bastante bien. Buñuel visto, porque Buñuel en el fondo es un gran humorista, fue un gran humorista y siempre jugaba y era un gran jodón, digamos así. Entonces hacía esas bromas de que yo te cuento y te convenzo que voy por este lado, pero en realidad estoy yendo para el otro, ¿no? Y esa especie de chiste, digamos, de engancharte con una supuesta historia que después la desarmaba y generaba otra, de alguna manera era una cosa atractiva. Hasta para un crítico literario. Claro, era desguazar, digamos, desarmar el artefacto narrativo. Pero así como le pasó al cine con el avance, digamos, del sonido, después pasó también con el color, pasó del blanco al negro al color, y también las cámaras se hicieron más pesadas. Y mucho color, pero aparte las cámaras más pesadas,
Sí. Entonces esa libertad que tuvo el cine en mudo en el expresionismo alemán, por ejemplo, costó muchísimo tiempo que... con esto que te estoy diciendo para terminar, que cada avance tecnológico no implica, te da, por ejemplo, posibilidades de hacer algo, pero por al mismo tiempo te constriñe. O te da más libertad y no sabes qué hacer con la libertad que tenés. No, pero por ejemplo los programas de computación que te dan posibilidades de animación, entonces vienen, es el problema. Pero vienen todos configurados por defecto, claro, con unas configuraciones que hace que si el artista no va contra los límites. Cuando hablo de artistas digitales, hablo del artista que genera su propio software, no el que usa software diseñado por otros. Ese es el tipo más importante, el que genera. Por eso, para trabajar hoy en día en arte digital tenés que ser no solamente un programador, sino hasta un ingeniero, digamos así. Pasó con la música también. ¿Y Bill Viola, que lo mencionaste, no está en videoarte? Viola es un tipo, no, Viola viene de otro lado. Él, la parte tecnológica, él trabajó siempre ahora estará trabajando con video digital porque no hay más remedio, las cámaras son todas digitales, pero él no, trabajó siempre, sus obras más importantes son analógicas, y tiene instalación de video con objetos y con video, y cintas monocanal, y cintas, imágenes, instalaciones con varios videos, pero lo importante de Viola es el contenido de la obra. Hay unos videos de Viola que duran como 2 horas, ¿tá? Donde no pasa aparentemente absolutamente nada. Entonces, vos estás 10 minutos viendo una piedra y atrás pasa gente caminando y un pajarito volando, y a los 5 o 6 minutos decís, me aburrí. Pero si lográs vencer esa resistencia que tenés por lo que te muestren cosas, si te abandonás a la obra de Viola, después de 1 hora y media, que de esa piedra va pasando otra cosa y otra cosa y otra cosa, que aparentemente no tiene ningún sentido, cuando llega el final del video, se cierra como un círculo y cobra todo lo que viste antes, cobra un sentido enorme y se transforma en una obra absolutamente épica, al estilo de, no sé, leer el Cid Campeador, por decirte algo. Y esa es la grandeza que tiene este tipo, que logra eso. Ahora, es muy difícil para el público concentrarse o abandonarse a lo que el tipo, y más ahora, todavía más, porque la gente está acostumbrada, el público en general tiene una cultura absolutamente televisiva donde todo sucede rápido y todo es narrativa, y aparte y ya está digerido. No, y sobre todo es mucha información, ¿no? O sea, se requiere, está saturada la gente de la información. Fernando Álvarez Cosi, ¿qué estás haciendo ahora? La última pregunta. ¿Qué estoy haciendo artista ahora? visual? Ahora, lo último que hice fue una instalación que fue a la Bienal de Poznan, en Polonia, en el 2010, que quería mostrar en Montevideo, pero no he logrado todavía un lugar que me guste como para mostrarla bien, porque son salas muy chicas como tiene el EAC, que yo pensé hacerlas ahí. España, el Centro Cultural de España ahora estoy un poco alejado, no sé, no podría hablarlo, pero bueno, que tengo ganas de mostrarla en Buenos Aires. Son 3 pantallas juntas, tres imágenes juntas de video. En el centro hay 2 videos que son reciclados, digamos, y un video nuevo. El video tiene esa posibilidad de que podés, como la pintura, a veces repintar arriba de la podés canibalizar tu propia obra. Y el video la obra se llama... tiene varios nombres, el último nombre que le puse yo ni me acuerdo, porque lo saqué de una frase de una poesía. El video, la instalación tiene que ver con la desaparición y con la muerte. Con la desaparición no en el sentido político de los desaparecidos, sino con la desaparición, digamos, menos dramática, pero que se refiere a aquellos artistas que desaparecen porque mueren, y porque no llegaron a ser tan importantes como para que la gente se acuerde de ellos, o los artistas que están desocupados. Por ejemplo, en este video hay a la izquierda una imagen de un actor que en este momento está desocupado. En la imagen del centro es de un artista uruguayo, Mario D'Angelo, que falleció. Y la imagen de la derecha es un striptease que hace el director de teatro Restucia, que es un tipo que de alguna manera también desapareció, porque de dirigir la Comedia Nacional como llegó,
a través del Teatro de Artaud a la Comedia Nacional, ahora descendió al underground absoluto, y es una forma de desaparecer también. Y las dos puntas, las dos imágenes de las puntas hacen striptease, se sacan la ropa de una manera con mucho humor, ¿no? Y la imagen central es más dramática, que es el trabajo de Mario, que lo filmamos en el 2005, 2 años antes de que él muriera, y que yo en su momento cuando lo filmé, en base